pasó, hijito? ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papachito? ¿Qué pasó, papito? Hecho, mi amor, hecho, mi vida. Hecho, hijito. Pobrecito, mi cholito, se asustó, mi hijito. ¿Qué pasó, papi? Pobrecito, mi cholito. Te quiero mucho, hijito. No, eso.
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Estoy bien, un poco de hambre. Oh, ay, ay. Yo estoy mal. Oh, ay, ay, qué pena. Bueno, muchachos, quiero decirles lo siguiente. Que hoy es el último día de clase de física. ¡No! Ya hemos terminado con química, biología y ahora es física. Creo Profe, que dígame que no es verdad. hoy día terminan sus clases, ¿no? Porque mañana no tienen clases, sexto. No, profe. Hoy día terminan sus clases, el lunes empiezan sus exámenes. Acuérdense Sí. de eso. Ah, hoy día es viernes. Yo pensé que era Viernes. No me jueves. digas. Hoy día es viernes. Hoy día No, terminan los exámenes, muchachos. Bueno, ustedes saben que el año como ha sido bien, bien fastidioso, ha sido, pero lo hemos sacado adelante. Hemos llevado adelante y muchos de ustedes, por no decir todos, este salón se caracteriza y lo vuelvo a repetir. Son muy inteligentes son. Yo nunca he enseñado primaria, he enseñado este año primaria por las circunstancias que se dieron. Me he sentido contento de Buenas tardes, enseñar. profesor. ¿Cómo están, hijitos? ¿Cómo están? Contentos de enseñarles porque ustedes son como una esponjita que absorben todos los conocimientos. El día de hoy, el día de hoy vamos a hablar sobre los electroimanes. ¿Se dan cuenta? Los electroimanes. Vamos a ver sobre los electroimanes. Para eso voy a ir a otro libro porque el libro que tengo no lo tiene. Menos mal que enseño en otro colegio y tengo también esos libros. Vamos a ver qué son los electroimanes. Oye, el internet está lento, no entra. Vamos a ver qué entra. Está demorando. No se puede, no me rebota. No quiere entrar al correo. y ahora falla el correo, profe. Ayer está fallando el Classroom a mí. Ahora, no, sino que el internet, no hay fuerza en internet. Eso es lo que no hay fuerza. A ver, entramos ya. Vamos a ver, no tengo electroimanes. ¿Qué? A ver. Hay poca elaboración. Vamos a ver. A compartir. Sí, no se preocupen, ahorita vemos.
electroimán. Dice, el electroimán fue desarrollado por el inglés William Sturgeon. ¿Ya? Fue desarrollado por el inglés William Sturgeon en el año 1825. Dice que este señor enrolló 18 espiras de alambre conductor alrededor de una barra de hierro que dobló para que tuviera la forma de una herradura. Al conectar los extremos del cable a una batería, el hierro se magnetizó. ¿Qué quiere decir se magnetizó? O sea, se volvió imán, ¿no? Se volvió imán. Muy bien. Entonces, este fue el primer electroimán, es decir, un imán accionado por electricidad. Muy bien, miren. Dice, un electroimán es un aparato que funciona como un imán cuando se conecta a la corriente eléctrica y deja de funcionar cuando se desconecta. Un electroimán consiste en una bobina que se fabrica enrollando un cable de cobre alrededor de una barra de hierro. Miren, así se construye un electroimán. Ustedes me dirán, pero profesor, un electroimán, ¿cómo va a ser? Yo quiero hacer imanes. Puedo hacer un electroimán, pero con la ayuda de la corriente eléctrica. Tengo una barra de hierro y lo enrollo con un cable acá me dice, ¿no? Un cable de cobre, por eso que es medio dorado, ¿no? Alrededor de una barra de hierro. Me dice acá, ¿qué aplicaciones tienen los electroimanes? ¿Para qué se utilizan? Los electroimanes, dicen, tienen diversas aplicaciones en la vida cotidiana. Una de las más comunes son los timbres que poseen las casas. Miren, si no fuera por el electroimán, ustedes no tendrían timbre. ¿Ustedes tienen timbre en su casa? La verdad yo no tengo, profe. No. No, pero aquellos que tienen que suenan ¿no suena así? Que o sea, profe, cuando tocan el timbre probablemente se conecta el electroimán y por eso suena el sonidito. Eso es lo que quiere decir. Por favor, enciendan sus cámaras. Yasmín Fuño, encienda su cámara. ¿Por qué no enciende? Sebastián Gabriel, encienda su cámara. Daira Palomino, tengo que llamar a cada uno de los alumnos para que enciendan. Es el colmo, miren, estamos en su último día de clases y ¿qué? Y no encienden su cámara. Quieren que los saque de la sala virtual. No hay problema. ¿Cómo yo voy a saber si los alumnos están atendiendo o no? A lo mejor se han ido ¿qué? A comer, se han ido a dormir, se han ido a jugar y no los veo. No los veo a ningún alumno y por lo tanto, si no veo a los alumnos, es mejor que los saque. Ya estoy hablando, por favor. Lucía Paullo, tengo que decir nombre por nombre. Ustedes tienen que encender de por sí sus cámaras. Qué barbaridad, todo el año tenemos que decir nombre por nombre para que enciendan sus cámaras. Lucía, ¿qué pasa? Lucía, ¿se están en el aula? Lucía, estén en el aula. Lucía a la 1. Lucía a las 2. Acá figura como si tuviera cámara. Bueno. Daira Palomino, encienda su cámara.
Daira está en clases. A ver, Daira a la 1. Ve, ya ve, ahí recién encienden su cámara. Eso es lo que da, no sé, de verdad. Claudette, encienda su cámara. Claudette está en clases. Claudette a la 1. Claudette a las 2. No está Claudette, la tengo que sacar. Claudette a las 3 está en clases. No se escucha nada, pues muchachos, ¿ya ven? Claudette por última vez. No está en clases. No hay nada. No se comunica con nosotros. Bueno, ¿qué podemos hacer? Adriano, conéctese por favor. Adriano, conéctese. Adriano a la 1. Adriano a las 2. Adriano a las 3. ¿Por qué tanto espera? Dígame. Yo no sé, ustedes esperan que uno lo quiera sacar del aula para recién prender. Todos los pretextos son necesarios ahí. Entonces, ¿cómo prendió? Automáticamente. Ya saben, quiero verlos a todos los alumnos para poder ver si están haciendo la clase o no. Tenemos. Hemos dicho, ya les dije, ¿no? Los timbres que poseen en las casas. También se utilizan en las memorias de celulares. Ustedes tienen, mayormente sus padres, ustedes tendrán celulares. Pero estos electroimanes se utilizan en las memorias de los celulares. Oiga, si un celular no tuviera memoria, imagínense, no podría encender ninguna aplicación. Y estos electroimanes hacen que puedan ustedes tener un celular mejor, ¿no? En las cámaras digitales también. Los frenos de los automóviles. Miren, para tantas cosas se utilizan los electroimanes. Y esto que no van a nombrar a todo lo demás. Pero miren, los frenos de los automóviles. En los trenes de alta velocidad. Los televisores, sus televisores que están en casa. También las radios, los teléfonos, las grúas, las centrales hidroeléctricas. O sea, en casi todos los aparatos, profe. Imagínense, motores eléctricos con que funcionan las maquinarias. O sea, los electroimanes están prácticamente funcionando en todo aquello que nosotros inclusive no sabíamos, ¿no? Bueno, ustedes tienen sus radios en su casa, tienen sus televisores, ellos tienen electroimanes. Ahora dice, los electroimanes se usan en diversos aparatos con pequeños circuitos hasta grandes motores. Puede ser un aparato chiquito, puede ser, como les dice, en su celular. El celular, hay celulares chiquitos también. Entonces, esto funciona ahí. ¿Se dan cuenta? Son necesarios. Luana, ¿qué pasó con su cámara? Ya pues, Luana, ya sabes. No me cambie de coloración a la cámara. Se ve naranja. Profesor, estoy junto a la ventana. No sé. A ver.
vamos a ver acá. Vamos a indagar más sobre estos electroimanes que realmente no presentan buenas expectativas. Vamos a ver electroimanes. A ver, vamos a ver cómo se construye un electroimán. Cuando nos sentamos a comer, nacen las buenas ideas. Mírenlos, Peña, picando un tiradito, tiraron esta genial idea. ¡Qué bueno! Voy a construir 3 electroimanes con alambre de diferente calibre y de diferente longitud, y posteriormente comprobaré cada uno de ellos. Dispongo de 30 metros de alambre de cobre de calibre 28, 20 metros de calibre 26 y 9 metros de calibre 22. Observad que cuanto más alto es el número del calibre, más fino es el alambre. Por supuesto se trata de cobre esmaltado para que no hagan contacto unas espiras con otras. Voy a empezar por el más fino, los 30 metros de calibre 28, y lo voy a enrollar alrededor de este tornillo de hierro. Empiezo por un extremo, voy a contar el número de vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observad cómo voy haciendo las vueltas de forma consecutiva a lo ancho, intentando no repetir mucho en la misma zona. Y cuando llegamos al extremo, volvemos. He contado 830 vueltas. Pongo un poco de celo para sujetarlo bien. Y ahora hago lo mismo con los otros 2 calibres y los otros 2 tornillos respectivamente. Ya tengo aquí los 3 electroimanes con 830 vueltas, 495 y 208 respectivamente. Ahora nos queda conocer la resistencia de cada uno de los 3 bobinados. ¿Quién pensáis que tiene mayor resistencia? ¿El alambre grueso o el fino? Pues lo mismo que ocurre en una tubería con agua, cuanto más gruesa, menos resistencia tendrá el paso del agua. En el caso del alambre, cuanto más grueso, menor resistencia. Cuanto más fino, mayor resistencia. En la descripción del vídeo os pongo una tabla con las características de cada uno de los tipos de calibre y ahí aparece la resistencia de cada uno de ellos por kilómetro de longitud. El alambre de cobre de calibre 28 tiene aproximadamente 213 ohmios por kilómetro, el de calibre 26 134 y el de calibre 22 53. Obtengo una resistencia eléctrica total de 6,38 ohmios para el fino, 2,67 para el intermedio y 0,47 para el grueso. Dado que voy a alimentar los electroimanes con una pila de 4,5 voltios, sabemos la tensión y la resistencia de cada uno de los electroimanes. Por tanto, la intensidad de la corriente será el voltaje dividido entre la resistencia. Es decir, a mayor voltaje, más intensidad, y en cambio, a mayor resistencia, menos intensidad, más difícil se hace el paso de la corriente. Dividiendo 4,5 entre cada uno de los valores de las resistencias, obtenemos para el electroimán gordo 9,5 amperios, para el intermedio 1,6 y para el fino 0,7 amperios. Y ahora nos queda calcular la fuerza magnetomotriz de cada uno de los electroimanes. Esta se expresa en amperios vuelta, que es la multiplicación de los amperios que circulan por cada electroimán por el número de espiras. Por tanto tenemos en el electroimán grueso 208 vueltas multiplicado por 9,5 amperios nos salen 1976 amperios vuelta. En el 76 por 1,6 amperios, 700. Bueno, eso ya es otra cosa. Hemos visto cómo construyen, ¿no?, esos electroimanes. Profe, ¿no iba a conectarlo a la pila? ¿Cómo? ¿No iba a conectarlo a la pila? ¿Quién? Lo del video, que como vi que tenía una pila y tenía los alambres. Claro que lo conecta a la pila para saber cuánto es el amperaje que tiene. Porque por sí solo no va a funcionar, tiene que tener una batería, ¿no?, que le ayude. Por eso lo conecta. Miren.
construir un electroimán que os pueda servir, por ejemplo, como proyecto para una feria de ciencias, No, pero lo sí voy a lo he hacer visto, paso a ¿no? paso para que así lo podáis entender y, por tanto, posteriormente lo podáis explicar. Partimos del experimento de Ørsted, que comprobó que al hacer pasar la corriente eléctrica por un conductor se desviaba la aguja de una brújula. He colgado un clip sujetapapeles de este soporte mediante un hilo, aunque también se puede hacer con un lápiz, un palo y unos libros. Y ahora vamos a ver qué ocurre si enrollo el cable alrededor de un tubo. 1, 2, 3 y 4 vueltas. Un poquito de celo para que no se desenrolle. Al estar enrollado el cable, las líneas de fuerza del campo magnético que se generan al circular la corriente se suman. Aquí se generaría un campo magnético perpendicular a la dirección de la corriente, es decir, al cable. Aquí otro y aquí otro, y se van sumando, de forma que tenemos un poquito más de potencia. Voy a poner otro con más vueltas. Cierro el circuito. Observad cómo lo mueve, estando bastante más lejos. Vamos a ver esta distancia. Lo mueve muy poquito, pero observad lo que ocurre si meto este tornillo dentro de la bobina. Lo mueve bastante más. Vamos a acercarnos. Así lo mueve, pero no llega a traerlo completamente. Ahora con el tornillo. Observad lo que ha ocurrido. He atraído el clip. Que, por cierto, se ha quedado pegado debido a que se ha imantado. Es decir, este clip se ha convertido en un imán. Voy a probar con esta chincheta. La voy a pegar aquí. A ver si hay suerte y el hierro es un poco más dulce. Es decir, tiene menos contenido en carbono y no se imanta. Conecto. Vale, la chincheta funciona mejor que el clip sujetapapeles. No queda imantada y nos sirve mejor para hacer los experimentos. ¿Qué ha ocurrido al introducir el tornillo de hierro? El tornillo de hierro está hecho de un material ferromagnético que tiene una gran permeabilidad magnética, es decir, permite que los campos magnéticos circulen a través de él y así logramos concentrar y amplificar el campo magnético que genera esta bobina. Es por ello que los transformadores, los motores eléctricos, los electroimanes o los alternadores llevan los bobinados alrededor de un núcleo. Ese núcleo es de un material ferromagnético con una alta permeabilidad magnética, de forma que concentran y amplifican los campos magnéticos y así son mucho más eficientes. Y ya sabiendo lo del núcleo ferromagnético, voy a enrollar vueltas directamente al tornillo. Vamos a probar con 3 vueltas. Desde aquí no llega a traer la chincheta. Le doy más vueltas. 4, 5, 6, 7, 8. A ver qué ocurre ahora. Tampoco. Sigo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora la trae más. Y mirad ahora lo que ocurre si conecto este tornillo al que le he dado muchas más vueltas con este alambre de cobre. Por supuesto se trata de un alambre de cobre esmaltado. Así una espira no hará cortocircuito con otra. Bien, ahora se nos ha imantado también la chincheta, pero se observa que este electroimán es mucho más potente que los anteriores.
Nos influye hasta ahora en la potencia de un electroimán la naturaleza de su núcleo. Por ejemplo, si tenemos un material ferromagnético como este que tiene una alta permeabilidad magnética, el electroimán es mucho más potente. También nos influye el número de espiras. Así este electroimán, al tener más espiras, es más potente que este otro. Pero ahora voy a probar una tercera variable. Si en vez de conectar como hasta ahora una sola pila, conecto dos, o mejor aún, esta batería de 12 voltios, si hacemos que circule más corriente por el electroimán, mayor será su potencia. Podríamos pensar que cuantas más vueltas le pongamos, siempre tendremos un electroimán más potente. Pues no ocurre así, debido a que el cobre, a pesar de ser muy buen conductor eléctrico, tiene una pequeña resistencia eléctrica. De forma que si ponemos muchas vueltas, la resistencia eléctrica aumentará y por tanto disminuirá la corriente eléctrica. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos los lunes en CienciaBit. Bueno, muchachos, como ustedes ven, miren cómo es el electroimán. Podemos hacer electroimanes, correcto, se puede hacer. Pero esos electroimanes, acuérdense que van a tener más fuerza, depende de la batería. Si tiene más Resistencia hacemos a partir de más vueltas con el alambre. pero no porque sea más vueltas el alambre va a tener, va a llegar un momento en que más bien va a perder corriente. Lo que acá se trata, si la batería, el voltaje es mayor, hacemos pasar mayor corriente por ese cobre y por ese hierro, va a aumentar bastante, va a aumentar demasiado. Vamos a resolver, a ver, estas preguntas, aunque hay preguntas también acá. También había preguntas, a ver. ¿Cuál es la diferencia de un imán con un electroimán? Es que el electroimán funciona solo si lo conectas a una batería. En cambio, el imán no. Muy bien, correcto. Funciona, ¿se dan cuenta? Esa es la forma de cómo funciona. Lo colocamos en en una batería, en una corriente, ¿no? Ahí solamente va a funcionar. Muy bien. Ustedes mismos ya se han dado cuenta. Pero eso es lo que nosotros hacemos artificialmente, un imán, ¿no es cierto? Dice, un electroimán es un tipo de imán en que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica. Ahí están, ¿ya ven? Me ha venido a visitar Alibaba. ¿Por qué? Porque su mamá se ha ido a trabajar y él no puede estar solito, ha venido acá a visitarme. O sea, Alibaba está con su mamá. Sí, pero como ella se ha ido a trabajar, él está solito y ha venido a visitarme. A él no le gusta estar solo. Oh, Es una preciosidad este perrito. Lindo. Muy bien, muchachos. Ahora sí, vamos a ver en los archivos. muy grande. A ver, voy a preguntar. A ver, señor Anthony Romero. Con todo lo que hemos visto y con lo que les he explicado, ¿me puede decir qué es un electroimán? ¿El profesor qué dijo? Se le escucha bajo. Con todo lo que he explicado y con lo que hemos visto el video, ¿usted me puede decir qué es un electroimán?
ya ve, no está atendiendo a la clase. Señorita Yasmín Fuño, por favor, ¿me puede decir qué es un electroimán? ¿Se dan cuenta? Por más que ponga videos, por más que les explique, si ustedes no están atentos a lo que yo hablo, porque se pueden distraer en un rato y se olvidaron de todo lo que hemos hecho en la clase, sencillamente no van a poder contestar estas preguntas. A ver, señorita María Tacilla, señorita, por favor, díganos qué es un electroimán. Es una bobina que pasa la corriente. Es una bobina que pasa, claro, una bobina, ¿no? Se puede decir que es un trozo de hierro, se envuelve cobre, ¿no es cierto? Y por ese va a funcionar mediante Una corriente una corriente eléctrica que tiene que pasar por ahí. ¿Para qué? Para que imante, ¿no? Ahí recién va a funcionar, porque va a producir un campo eléctrico que va a imantar los demás. Dice acá, un electroimán es un aparato que funciona como un imán cuando se conecta a la corriente eléctrica, por eso batería o corriente eléctrica, y deja de funcionar cuando se desconecta. Vamos a escribir verdadero o falso. Los electroimanes se utilizan en diversos aparatos. Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien. A ver, voy a preguntar individualmente. Señorita Yasmín Fuyo, no me quite la cámara. ¿Cómo se...? A ver, le voy a decir. A ver, ¿a quién vamos a decir? Señorita Daira Palomino. Si es que me puede decir, por favor. A ver, hijita, a ver, si me puede decir cómo se llama aquel cable de cobre que está enrollado alrededor de una barra de hierro. El solenoide. ¿Cuál, mamita? El solenoide. A ver, miren lo que dice acá. El electroimán fue desarrollado por, ya bueno, alrededor, a ver, en 1825, 18 espiras de alambre, el conductor alrededor de una barra de hierro que dobló, como, porque tuviera la forma de una herradura. Entonces, ¿cómo se llama eso? Acá me está diciendo bien claro. ¿Espiras? ¿No? ¿Cómo se llama? Alambre de cobre. Alambre, muy bien. Muy bien, alambre. profe, se va a cortar ahorita. Entramos con las mismas, entramos. Voy a cortar. Sí, profe.